buenos días, mi nombre es Erika Mercedes Rojas Ortega. Hoy voy a presentar eh, el taller de la noción de la cultura, presentado al tutor Roger López Torres. Primera pregunta dice: ¿la cultura nació con el ser humano en los orígenes de la humanidad y a lo largo del proceso de humanización, o por el contrario se trata de una característica de las grandes civilizaciones? Reflexione su respuesta. Entonces, la cultura nace con el ser humano y va evolucionando con todas las preguntas e inquietudes que ha tenido el hombre en pro de su desarrollo y de las necesidades que el hombre quiera satisfacer, desde que el mismo hombre quiera cambiar para su bienestar y la forma como se relaciona con los demás, porque somos seres sociales que siempre vamos a necesitar de los demás. Entonces, a medida que cambiamos, a medida que evolucionamos, vamos adquiriendo nuevas costumbres. La segunda pregunta: el concepto de cultura de Edward Taylor afirma que la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es aquel todo complejo que incluye el reconocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Esto quiere decir que solamente las sociedades civilizadas tienen cultura. Si mencionamos el derecho, por ejemplo, quiere decir que las sociedades indígenas no tienen ese elemento de cultura. ¿Se refiere este concepto a una noción elitesca de cultura? Bueno, en ocasiones sí. Solo es mirar las constituciones de Colombia. Solo hasta el año de 1991 fueron otorgados derechos y participación a las mal llamadas minorías étnicas, pueblos indígenas, raizales y la tan olvidada comunidad rom. ¿Por qué minorías en un territorio que es de todos? Porque la palabra inclusión, cuando todos somos seres humanos que vivimos en una sociedad a la cual debemos adaptarnos, y de hecho nos adaptamos. Pienso que sí hay mucho de elitismo. Tercera pregunta: un ejemplo de creencias determinadas por la cultura es nuestra idea de que los colores se encuentran asociados a la pureza, la maldad, la paz y otras cualidades del mundo. Bueno, y eso sí existe. En el llamado alcohol popular solamente hay que analizar la clasificación de las basuras. ¿Qué echan en las bolsas negras? Es para la peor basura. ¿Por qué no una azul, una amarilla, etcétera? ¿Por qué tanta discriminación? O si no, analice el hecho de que aún es un delito ser afro o ser indio, o mal llamado indio en este país. Todavía hay mucho racismo, hay mucha clase, las aguas residuales, ¿por qué no decirle aguas residuales, sino aguas negras, como lo peor, lo que se desecha, es lo peor, lo mismo que en las bolsas negras. En las bolsas negras tú puedes echar papeles higiénicos, toallas higiénicas, o sea, lo peor. ¿Por qué no una bolsa amarilla? ¿Qué tiene que ver el color? Porque tenía que ser negra. Todas esas cosas son de analizar. La paloma de la paz, ¿qué tiene que ver con que sea negro o blanca? Entonces, lo oscuro, lo negro, la oscuridad tiene que ver con el miedo, bueno, se asocia con muchas cosas. Dice: ¿nuestra forma de vestir está determinada por la cultura o depende exclusivamente de las decisiones personales? Digamos que tradicionalmente se piensa que por el clima y otros factores se usa determinada ropa en cualquier región, pero al final la ropa es decisión exclusiva y personal de las personas, aunque tradicionalmente hay comunidades que lucen sus vestidos y otras de las mismas comunidades que deciden vestirse a gusto con lo mejor se sientan. Con lo que mejor uno se sienta está bien. Lo importante es que uno se sienta bien.
dice la quinta? La cultura hace referencia solamente al folclore y las tradiciones de una sociedad. Entonces, no solamente al folclore, es la forma de pensar de una comunidad, de actuar, las comidas, en las comidas muchas tradiciones, en el arte, las festividades, los velorios, los entierros. De hecho, la cultura wayuu, para ellos se hace un segundo velorio. En fin, todo el comportamiento de una comunidad. Sexta, de un ejemplo que ilustre cómo el ser humano es un ser biocultural que se encuentra determinado tanto por la biología como por la cultura. Hasta donde se tiene noticia, el principal precursor del concepto biocultural fue el antropólogo y biólogo norteamericano Darrell Bosley. A pesar de que hay un creciente cúmulo de definiciones sobre el significado de este concepto, existe cierto consenso que lo define como la asociación entre la diversidad biológica, lingüística y cultural. Un ejemplo sería un niño del pueblo wayuu de la comunidad o de la comunidad indígena Wiwa, también de La Guajira. Por eso es que hay niños wayuu, hay niños wiwas y tienen elementos culturales totalmente diferentes. Pero lo que son capaces de ellos es de llegar a un pueblo para poder estudiar y aprender otras culturas, otra lengua y disfrutar en este nuevo mundo diverso donde también caben ellos. Séptima, incluye la cultura tanto los aprendizajes sociales como los bienes materiales. ¿Sí influye? Claro que sí. Ya lo había dicho, somos entes sociales y aprendemos junto al otro. Nos ayudamos mutuamente y lo material también influye. No es lo mismo un hijo de un rey que viene de un sistema monárquico, que ya tiene el poder adquirido por herencia, que un niño de Cuba que viene de un sistema social donde las oportunidades no son las mismas, la cultura tampoco, y la costumbre menos tampoco. Si los zapatos de tacón alto en las mujeres significan elegancia y feminidad, esto se refiere a algo que pertenece al objeto o que está en nuestra mente. Los significados existen fuera de nuestra mente o las proyecciones hacia afuera. Bueno, ser elegante no tiene nada que ver con elegancia, nada que ver con la elegancia. Eso solo está en nuestra mente. Podemos tener los zapatos más altos del mundo y estar terriblemente vestidos. De hecho, se dice que la princesa Diana en muchas ocasiones le tocaba usar zapatos bajitos porque era más alta que el príncipe Carlos. Y como sabemos, por herencia, él sería el rey de Inglaterra. Entonces se veía muy mal visto de que ella fuera más alta que él. Entonces, y esa mujer se veía muy bonita siempre. Hay mujeres en tenis y supremamente hermosas y elegantes. Pienso que todos estos dichos de la elegancia están mandados a recordar. Como te sientas bien y cómodo, así estás bien y elegante. Ahí tenemos a la hermosa princesa Diana, muy elegante, en tenis, con vestidos. Y no tiene nada que ver esta cosa. 9. De acuerdo a lo visto en clase, explique el aporte realizado por Durkheim a las ciencias sociales de que la cultura es un nivel de la realidad que se encuentra por encima de los individuos, con una lógica que no es la de las relaciones individuales cotidianas. Según lo visto en clase, Durkheim nos habló de la dimensión sociocultural, siendo él uno de los primeros en hablar de ciencias sociales de la cultura. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, esto es, la sociología debía estudiar los fenómenos atributos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Según la noción elitesca de cultura,
Esta se refiere al rendimiento del alma, al refinamiento, perdón, al refinamiento del alma, los buenos modales y las bellas artes, algo parecido al cultivo del espíritu. Señale cuáles de los siguientes son ejemplos ilustrativos de esa ideología. Entonces tenemos que los ejemplos más ilustrativos según la noción elitesca de esta cultura serían: A. Cuando se reafirma que llevar cultura a un barrio pobre es enseñarle música clásica. B. Sentir que tomar vino en una copa es un acto de refinamiento. C. Cuando una persona siente que si va a una ópera se está culturizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue mi solución a las